La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Como lo más importante es aprender de la palabra. ¿De qué? Sí, hermano, el resto tiene poca importancia. Cuando usted y yo, escuche, cuando usted y yo podemos aprender lo que piensa Dios, lo que dice Dios, tenemos toda la posibilidad de que nuestra vida mejore. Cuando lo que escuchamos son conceptos humanos, cuando lo que aprendemos o lo que recibimos son sencillamente opiniones, conclusiones que sacó alguien, hermano, tenga cuidado, su vida no va a ser mejor, porque lo único que abre camino, lo único que cambia la desgracia en bendición se llama la palabra de Dios. Amén. Y estamos hablando de la libertad del cristiano y quedamos, después de lo que vimos ayer, quedamos en el inicio del estudio de esta palabra que me parece que es la entrada a unas verdades que de pronto no hemos conocido, que de pronto no se nos han enseñado. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 8, acompáñame allá por favor. Capítulo número 8 de Juan. Y ponga mucha atención lo que dicen estos versículos. Versículo 31 y versículo 32. ¿Lo tiene allí? Léalo por favor. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A mí también me lo dice el Señor. ¿Sí? A mí también me lo dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer. ¿Qué significa la palabra permanecer? Establecerse, claro. Permanecer significa investigar, permanecer en algo, conocer. Entonces lo que el Señor está diciendo, si ustedes conocen y obedecen mi palabra, permanecer en la palabra es eso. ¿Por qué? Porque a veces el cristiano conoce la palabra y se aparta de ella. Sigue viviendo en la iglesia cristiana, claro, sigue yendo, sigue diciendo que es cristiano, pero lo que lee o lo que escucha no le agrada, porque algo tenemos que aceptar, y es que a nuestra alma no siempre le agrada lo que dice la Biblia. Entonces, el ejemplo. La Biblia dice que nos perdonemos unos a otros. Si alguno hubiere pecado contra el otro, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, así perdonemos nosotros a los demás. Para muchas personas esto es un cuento, y un cuento chistoso. ¿Qué? ¿Perdonar a quién? ¿Al que me hizo tanto daño? Durante tantos años me hizo daño y que lo perdone. Eso es un chiste para mucha gente. Entonces, sí, conocen la verdad de la palabra, la conocen, la entienden, saben que Dios está esperando que obedezcan, pero no permanece en ella. La desecha. Bueno, no digamos que la desecha, la aparta un poquito, porque no le conviene obedecerla. Muchos dicen, no soy capaz, no he podido. Pastor, perdonar no he podido. Me es difícil, no sé qué me pasa. Y palabras como estas siempre están presentes en algunos cristianos. Diga conmigo, en mí no.
Palabras como estas están como pretexto, como justificación para no permanecer en la palabra. Dice entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El discípulo es el que aprende de otro, el seguidor de otro. Nosotros estamos aprendiendo de Jesús, seguimos a Jesús, ¿sí o no? Y más que seguirlo, le permitimos a Jesús que a través de nosotros viva su vida, la vida que Él sabe vivir tan perfectamente, ¿sí o no? Pero viene el versículo 32 y dice de esta manera: y conoceréis la verdad, al permanecer escudriñando la palabra y con el deseo de obedecerla, vamos a conocer la verdad de quién, del pastor. ¿La verdad de quién? Del teólogo. La verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, la única verdad verdadera se llama la Biblia, la palabra, Jesucristo. Esa es la verdad, la única verdad. Y conoceréis la verdad, y por el conocimiento de la verdad, dice la Biblia, que os hará libre. Esa verdad me hará a mí y lo hará a usted libre. Pero entonces yo quiero analizar esto. ¿Por qué el cristiano, algunos cristianos, con muchos años de evangelio, ellos dicen hemos permanecido en la palabra, somos discípulos del Señor, lo confiesan, pero no son libres, pero no son verdaderamente libres? ¿Por qué? ¿Por qué cristianos con muchos años tienen paradigmas que la Biblia de ninguna manera toca? Porque se apartaron de la verdad de Dios y se inventaron fábulas. ¿Sabe lo que es una fábula? Un cuento, una aventura, una fantasía. Y entonces dice la Biblia allá en primera carta a Timoteo capítulo 6, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo número 6, el versículo 3, dice la palabra, capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa, diferente a lo que la Biblia dice, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, apártate de los tales. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Que mucha gente no le fue suficiente con leer la Biblia y empezó a inventarse cosas. Voy a ponerle algunos ejemplos para que entienda. En la verdad de Dios no aparece que los gatos negros sean del diablo. Y yo he escuchado predicaciones donde se habla de eso. En la verdad de Dios nunca dice que las estrellas de 5 puntas sean estrellas del diablo. Y hay grandes estudios donde se explica, escuche, que hay estrellas del diablo. El pobre diablo no ha hecho nada, él no ha creado nada, a él no le pertenece nada. Y entonces empiezan a encasillar ciertas cosas, ciertos animales, ciertas figuras, como del diablo. Y esto es del diablo, y esto es del diablo. ¿A qué horas el diablo le compró al Señor algo de lo que Él creó? Esa es la pregunta. ¿Dónde aparece en la Biblia que cierta simbología de las que, oiga, y se han hecho grandes estudios y la gente se somete, hermano, a unos estudios basados en cosas que no son bíblicas? Y se les llena la cabeza. Le voy a decir esto: hay gente que conoce más al diablo que a Dios. Hay gente que aprendió a temerle al diablo y no le teme a Dios. Hay personas, hermano, que conocen más detalladamente, más profundamente el operar de Satanás y los demonios y no saben quién es Cristo. Y unos estudios, hermano, que no aparecen en la Biblia.
que hace rato tomaron un texto en la Biblia y empezaron a decir un poco de cosas según el estudio de quién sabe qué brujo, escúcheme, porque es así, quién sabe qué brujo levantó un libro por allá y en las iglesias se empezó a enseñar sobre eso, que no dice la Biblia. Yo le pregunto algo, ¿alguno de ustedes cree que al Señor Jesucristo se le olvidó mandar a escribir algo en su palabra? ¿Sí? ¿Será que se le olvidó? ¿Será que tendremos que tomar el libro de un brujo, de un hechicero, de un ex satanista para empezar a enseñarle a la gente? No. De hecho, usted en Apocalipsis se encuentra que el Señor dice que Él aborrece a aquellos que estudian la doctrina llamada las profundidades de Satanás, las profundidades. Estudiar cómo se mueve, estudiar qué dice, qué hace, qué piensan los demonios y una cosa, no, lo que dice la Biblia y punto. Y la gente no tiene esa capacidad de decir, no, si la Biblia no dice esto, yo no voy más para allá. No, ¿por qué? Mire lo que dice Romanos, capítulo 11. El último versículo. Romanos 11:36. Bueno, desde el 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, está hablando del Señor Jesús, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Hola. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, y cuando la gente no es instruida en la verdad de la palabra, entonces no es libre. Entonces esa persona está esclava de pensamientos, está esclava de doctrinas erradas, está esclava de enseñanzas antibíblicas, porque lo llenan de un respeto y de un miedo por Satanás y los demonios, hermano. ¿Ah? Y uno los ve contaminados de eso, insultando a Satanás y diciéndole cosas feas, y ya no hablan de Jesús, no, ya hablan es del diablo, y le adjudican un poder tan impresionante a Satanás, hermano, y estudiando la Biblia, y muchos años. Entonces esas personas en toda parte están viendo al diablo, y están viendo el operar del diablo, ¿sí? Así que ellos no le dan la mano a cualquiera, no le dan la mano a nadie, que porque lo contaminan, que los demonios que hay en la gente contaminan a ese cristiano. Eso significa, y ellos no lo saben, no lo han entendido, no han razonado, no han reconocido que lo que están diciendo con eso es que los demonios son más poderosos que el Dios que habita en ellos. Los demonios que habitan en aquellos que de pronto son idólatras, porque no necesitan ni ser un brujo según ellos, sino que esos idólatras, esa gente pagana, le da la mano a un cristiano y el cristiano queda cargado, literalmente esa es la palabra que usan, cargado, contaminado. Y yo escuché esos cuentos, y que el dolor de cabeza era impresionante en un hermano que le dio la mano por allá a alguien que salió de una casa y en vez de ponerse a evangelizarlo sin dejarse tocar, le dio la mano y quedó cargado, y resulta que tuvieron que orar por él porque 2 horas después ese dolor de cabeza no se le quería quitar. Y esa enseñanza viene a los oídos del cristiano que recién llega, cuando la Biblia nunca dice, óigame, cuando la Biblia nunca dice que el poder de Satanás sea mayor que el de Jesús, jamás. Lo que dice la Biblia es que Jesucristo, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente triunfando sobre ellas en la cruz, que Él es cabeza de todo principado y de toda potestad. Oiga, que por Él, para Él y en Él fueron hechos todas las cosas. Eso es lo que dice la Biblia. Y la gente, hermano, entonces, que no podían entrar a una casa, cristianos que no volvieron a entrar a la casa de su mamá, que porque habían 2 altares, uno a yo no sé qué virgen y el otro a yo no sé qué santo, que la cabeza se le ponía que se le reventaba porque esos altares en esa casa, estaban contaminados de demonios. Y la Biblia lo que dice es, más poderoso es el que está en nosotros que el que está afuera en el mundo, ¿o no? ¿Quién va a ser libre así, hermano?
¿Qué cristiano, por más que tenga 30, 40, 50 años estudiando el evangelio, pero esa clase de evangelio, esa clase de mentira, esa clase de doctrina, quién va a ser libre? Dígame, ¿podrá ser libre? Porque la Biblia dice y conoceréis la verdad, y esa no es la verdad, perdóneme, esa no es la verdad. Y entonces en toda parte está el diablo, no entre allá porque está el diablo, no pase por tal parte porque está el diablo, uy, el diablo me atacó, uy, el diablo casi me mata, y la lucha que estoy teniendo con el diablo es tremenda, y entonces se me levantó el diablo y me hizo y me quitó. Y hermano, y no, terminaba peor. ¿Sabe, gracias a Dios, qué fue lo que me pasó a mí? Cuando yo empecé a escuchar todas esas cosas, yo empecé como a recibirlas. Y el Espíritu de Dios me dijo: Héctor, no dejé que el diablo te tocara cuando eras una porquería y media. Ahora que me entregaste tu vida, te va a tocar. Y yo dije: ¿cierto? ¿O la verdad? Y me acordaba, hermano, que yo andaba en una motocicleta como con 4 atrás. Oiga, yo no sé cuántas botellas de licor nos habíamos tomado, hermano, por una carretera oscura. Le buscaba el tope a ese acelerador y nunca el Señor permitió que el diablo me tocara. Me caí, pero no me pasaba, nunca me fracturé, gloria a Dios. Y el Señor me hizo caer en cuenta de eso. Héctor, nunca dejé que el diablo te tocara cuando vivías en la porquería más grande. ¿Vas a pensar que él te puede tocar hoy, que entregaste tu vida a mí? Yo no lo permito. Y yo, ¿en serio? Entonces, ¿por qué le enseñan a uno eso? Entonces el Señor volvió y me dijo: investiga, lee mi palabra. Si ahí dice eso, créelo. Pero lo que dice ahí es todo lo contrario. Y sabemos que los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado, Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca. Y mucha gente, hermano, pegados de otra verdad, la verdad de un hombre. Hermano, porque tenga cuidado, porque después vea el diablo. ¿Y sabe qué? Y Jesucristo quedó por allá, arrinconado. La obra del Señor Jesucristo no sirve para nada, según algunos ministros, que en vez de predicar la verdad de Dios, predican su propia verdad. Y que yo he tenido luchas y que el diablo me ha tratado de ahorcar. Pues quién sabe qué guardado tiene. No, perdóneme. Y no es solamente pecado. El guardado de la incredulidad es el más grande. Porque si yo creo que aún estando en Cristo y tratando de guardarme para Él, el diablo me puede tocar, lo va a hacer. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí o no? El justo por la fe vivirá. Y si yo creo en algo, no hay problema. Dios permite que lo que yo creo sea verdad. Él dice, hermano, Él dice que por la fe yo voy a vivir. Por lo que creo yo voy a vivir. Y la gente no entiende eso, hermano. Tú fuiste llamado a la libertad, pero no cualquier libertad. Tú fuiste llamado a la libertad de Dios. Pero esa libertad no la vas a poder disfrutar si no conoces la verdad. Y no cualquier verdad, no la verdad mía, no la verdad de otro predicador, la verdad que está en la palabra, la verdad que está en la Biblia, la verdad que el Señor consignó para que usted y yo viviéramos por ella. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, oiga este versículo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el problema ha sido que en la iglesia no se ha conocido la verdad. Se ha conocido una teoría de hombre, pero no la verdad de Dios. Un pensamiento de hombre, pero no la verdad de Dios. El argumento por la experiencia de un ministro. Porque terrible, hermano. Terrible cuando yo empecé a escuchar predicaciones y empezaban a predicar de un texto bíblico, pero le metían una cantidad de experiencias. Una de las primeras experiencias que yo escuché fue esta. Y entonces mi esposa, la pastora, decía el predicador, se metió en un ayuno largo. En un día tal, no sé si era el 6º día, el 5º día, no sé. En un día tal, como todos sabemos, que uno entre más busca de Dios, el diablo más se le levanta. Oiga, y la iglesia era
un reventar. ¡Amén! Eso era como disparar, hermano, un switch. Hermano, uno entre más busca de Dios, el diablo más se le eleva. ¡Amén! Pues sí, eso puede ser cierto. Y entonces él siguió contando. Mi esposa estaba, oiga lo que dice, mi esposa estaba postrada en tierra, orándole al Señor, adorando al Señor, cuando ella sintió que por una ventana que estaba cerrada, entró Satanás en persona. Eso fue lo que él contó. El mismo Satanás, porque el diablo aborrece las mujeres santas, las mujeres genuinas, las mujeres esforzadas y valientes. Y ahí de rodillas, se enrolló el cabello de mi esposa en su mano y empezó a azotarla. La azotó contra el cielo raso, la azotó contra las paredes, contra el piso. Y literal, la pastora estaba aporreada, se veía con laceraciones en la cara, en los brazos. Cuando la Biblia a mí me dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a tus hijos, que si te pide un huevo no le vas a dar una piedra, si te pide pan no le vas a dar un escorpión, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas al que se las pida y el Espíritu Santo? ¿Ah? Una mujer postrada ahí, hermano, orándole a Dios, y que me vengan a decir a mí que el diablo por encima de eso vino y azotó a esa mujer. Primero, Dios le tuvo que haber dado permiso. Pero el Dios que yo conozco, cuando un creyente está pidiendo por su presencia, por su llenura, por su gracia, ese Dios que yo conozco jamás le enviaría un demonio a que la azotara. Nunca. Pero esa era la teoría de ese tiempo, hermano. Y la gente vivía con el tema, no, el diablo, hermano, ahora el diablo se va a levantar, muchos van a pasar esto, muchos van a sufrir aquello y lo otro, y era, hermano, un miedo. Y yo no creo eso. Perdón, pero yo no creo eso. Y yo reunía a mi familia y les decía, no crean en eso. Aquí la Biblia dice otra cosa. Ay, pero mire, y ese testimonio no sé de dónde venga, pero de la Biblia no viene. No está de acuerdo con la palabra. Y yo me di cuenta, hermano, que hay congregaciones atadas, hay congregaciones esclavizadas de una teoría que no es bíblica, de una doctrina que no viene de la Biblia, hermano, de una verdad que no es la verdad de Dios. Y Satanás no necesita hacer nada, solo solo le permite al hombre que se invente cosas, y entonces esto es del diablo, y entonces esto es del diablo, y entonces si hace esto y si hace lo otro, ahí mismo Satanás se le aparece. Y yo lo que le dije un día hablando con el pastor, que duró 4 meses ahí, yo llegué a los 4 meses, lo relevaron, le dije, pastor, perdóneme, pero yo creo que Satanás vive muy ocupado para pegarse la avenida hasta acá, hasta Tuluá, y aporrear su esposa. Yo creo que fue otro demonio que por la fe que ella tiene en el diablo le pudo hacer eso. No, hermano, es que usted no conoce, perdóneme, pero usted no conoce, usted no sabe el mundo espiritual. Hombre, pero la Biblia lo dice. Siempre tenía yo como esos conflictos con algunos ministros, porque yo les decía, mire, muéstremelo por la Biblia. Eso era lo que yo les decía. Si usted me lo muestra por la Biblia, yo le creo, pero ahí no dice eso. No, hermano, hay cosas que la Biblia no dice, pero que son una verdad, pero no son una verdad de Dios. Son una verdad para mucha gente, pero no deberían ser una verdad para la iglesia, porque no son una verdad de Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, la Biblia tiene una cantidad de cosas que le llevan la contraria a muchas teorías que el hombre ha levantado. Cuando a mí la Biblia me dice que la palabra libertar significa eximir de responsabilidades, a mí lo que me está diciendo la palabra es que Cristo me eximió de responsabilidades. Dice hacer libre de culpa, librar de pecado, no esclavo, nacido libre. Lo que significa, hermano, es que el Señor Jesucristo a mí me hizo libre de pecado,
libre de responsabilidades, no le debo nada a nadie. Y si no le debo nada a nadie, ¿por qué Satanás va a venir o algún demonio va a venir a azotarme, a afligirme, a dañar mi vida o algún área de ella? No. Esto en la gran mayoría de las veces es porque el hombre lo cree, porque el cristiano así lo cree, así lo predica, así lo pronuncia con su boca. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 18, por ahí en el versículo número 20, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Todo lo que uno dice con su boca se convierte en verdad, porque si uno lo cree, es por eso que yo le digo, hermano, cuando esté orando, hable, pronuncie, no hay una fe muda, no se quede así. Es el momento para que usted pronuncie lo que ha creído con su corazón. Padre, yo creo, Señor, en la restauración de tal cosa, de tal persona, de tal ministerio, de tal matrimonio, de tal hogar, de tal familia. Señor, yo creo, Padre, por la prosperidad de mi vida, de mi economía, de mi salud. Yo creo, Señor. Claro, confiéselo. Y cuando el cristiano empieza a confesar cosas que no son bíblicas, aunque no sean bíblicas, le van a suceder, les va a llegar. Y son libres las personas que predican o creen en cosas que no son bíblicas. ¿Son libres? No son libres. No son libres. Mire, póngale cuidado. En el caso de Mateo 23, en el caso de los diezmos, hay mucha gente atada al sistema del mundo, al sistema económico del mundo. Porque alguien, escuche, alguien con un problema de entendimiento o con una mala experiencia en su vida cristiana, ha empezado a enseñar que los diezmos no son para este tiempo. Cuando uno no ha entendido lo que dice la Biblia, entonces pues se puede inventar cualquier cosa, y el que no lee la Biblia y no la entiende, pues pueden creer una cantidad de cosas. En ese solo versículo le voy a decir que el Señor Jesús dijo, hay que diezmar, sin dejar de ayudar a la gente. Si usted está viniendo los domingos, se está dando cuenta que el principio económico en el reino de los cielos es dar. Y dar lo que le pertenece a Dios, pero darle al que tiene necesidad. Dice la Biblia, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Los diezmos no son de la ley. Los diezmos se establecieron allá, en la creación del hombre. La justicia, la misericordia y la fe. La justicia, hacerle justicia al huérfano, a la viuda, al desamparado. La misericordia para dolerse de la necesidad del que no tiene. Y la fe para creer que Dios me provee para sembrar, para dar al que no tiene. Eso es. Entonces dice, esto era necesario hacer, el diezmo. La ley, la misericordia, la fe, la justicia. Era necesario hacerla, sin dejar de hacer aquello. Está tan claro para el que quiere entender y para aquel que no tiene ninguna dificultad con la codicia, con la avaricia. Está tan claro que el Señor Jesús nunca desautorizó los diezmos, nunca dijo no lo haga. Dijo sí, hay que diezmar, pero también hay que ayudarle al pobre, hay que usar de misericordia. Porque lo que él está reprochando es que los judíos decían que no podían ayudar a su papá y a su mamá, aunque fueran pobres, porque todo lo que tenían era dedicado a Dios, corbán. No, qué pena, diezme, ofrende, de todo lo que el Señor le da la oportunidad de dar para que se llenen sus graneros y ayude al pobre, sobre todo si es su papá y su mamá, hónrelos. Pero entonces, personas con malas experiencias o debilidades o conceptos humanos muy arraigados se paran en un púlpito y empiezan a darle lugar a los demonios para que aten la vida económica del cristiano, para que aten
el área financiera del cristiano. No, hermano, eso es de la ley. No han entendido que ahí en Génesis se estableció la relación entre Jesucristo y la iglesia a través del diezmo, Melquisedec y Abraham. Allí está establecido, hermano. Mire que por las redes sociales no, me llegan correos diciendo eso, que el diezmo, que... Entonces yo le respondo y le digo, explíqueme este pasaje. ¿Qué significa este pasaje para la gracia? Y le mando a la cita bíblica donde Melquisedec saca pan y vino y le recibe a Abraham los diezmos de todo. Abraham, representante de la iglesia, de la fe, padre de los que tenemos fe, y Melquisedec, tipología de Jesucristo. No me contestan, ninguno me contesta. Sáqueme a la luz del Evangelio este pasaje y explíqueme qué quiere decir para nosotros que estamos en la gracia, para la iglesia, esta tipología. Dígame qué significa. No contestan. Pero ellos han decidido aportar un poco para la esclavitud, óigame, para el encierro de la iglesia. Porque es innegable, hermano, que si el Señor lo estableció para la iglesia, la persona que no obedezca se va a ver afectada, se va a ver afligida. Pero a mucha gente le gusta, tan bueno que digan que ya no hay que diezmar. Ahora, y entonces el Señor Jesús, ¿con qué dijo que se iba a sostener la iglesia? ¿Con qué? ¿Con qué se va a sostener su obra? Pues precisamente con lo que la iglesia da, diezmos en adelante. La base del dar para Dios es el diezmo. Eso le estoy diciendo con algo que podemos ver. Con relación a la autoridad de los demonios, la iglesia frente a los demonios. Efesios, capítulo número 1. ¿Le tendríamos que correr a los demonios? Tenerle miedo que, preparados porque, esta noche, tenga cuidado, ¿no? Efesios capítulo número 1, versículo número 15 en adelante. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire estas palabras de Pablo. Él ruega para que usted y yo recibamos de parte de Él espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Porque cuando uno no conoce la verdad, uno no puede ser libre, jamás podrá ser libre. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mire que no es solamente creer por creer, es creer según la operación del poder de Dios, creer en la verdad de Dios, creer en lo que está escrito, no en lo que otro piensa. La cual, el poder de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escuche esto: el poder de la resurrección de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, levantó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Lo levantó de entre los muertos. ¿Qué hizo? Lo resucitó. Lo resucitó, y ese mismo poder lo sentó en lugares celestiales, junto al trono de gloria de nuestro Padre Celestial. Lo sentó. ¿Y qué significan esos lugares celestiales? Escuche que el versículo 21 lo dice. Lo puso sobre todo principado, en gobierno, en autoridad. Lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Los lugares celestiales son lugares de dominio, de poder, de autoridad, lugares donde se señorea, donde se gobierna el mundo espiritual. ¿Está entendiendo lo que le digo? Allá el poder de Dios sentó a Jesucristo sobre todo principado, sobre toda potestad,
sobre todo nombre que se nombra, sobre todo gobierno, sobre todo señorío, sobre todo poder. El Señor Jesucristo, al ser sentado en lugares celestiales, al lado de papá, escúcheme, es cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Sí? Oiga, el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Escuche esas palabras. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por favor, si entendemos estos versículos que están ahí desde que se escribió la Biblia, hermano, pero que no se ha podido entender claramente por la iglesia, porque uno ve gente tan atada, hermano, lleno de miedos que no pueden saludar de tal manera porque se contaminan, y un poco de arandelas, hermano. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud de Cristo, entiéndalo. La iglesia no es un pobre puñado de gente ahí expuesto a que venga el diablo y lo azote y los demonios hagan con él lo que le da la gana. No, usted y yo somos la plenitud de Cristo. No me han escuchado. ¿Cómo le vamos a tener miedo a los demonios si nosotros somos la plenitud de Cristo, hermano? ¿Y dónde dice que nosotros estamos en el mismo nivel de autoridad sobre los demonios que Él? ¿Dónde dice? Ahí en el mismo capítulo 1, versículo 3. Yo se lo he dicho y se lo seguiré diciendo. Versículo 3, capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Junto con Cristo estoy sentado yo. 2, 3. Junto con Cristo estoy sentado yo. Usted verá si le sigue teniendo miedo a Satanás y a los demonios. Usted verá si le sigue corriendo, hermano. Usted verá si se le esconde cuando oye un ruido en la casa, se pone a temblar. Usted verá, problema suyo. Pero no diga que es libre. No diga que es cristiano, en Cristo soy libre. Y oyen un ¡ay! Y ven una manifestación que alguien se está retorciendo y hace ¡ah! Salen corriendo libres. ¿No? Aquí la Biblia me dice que allí donde está sentado Cristo, estoy sentado yo. Y recuerde que son, oiga, 20, 21 y 22 de corrido, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted verá si sigue creyendo que nosotros somos víctimas aquí, víctimas de la desgracia, víctimas de los impíos, víctimas de los demonios. Muy duro, la lucha, la dificultad, la tribulación, duro, aporreado. De la última lucha casi no salgo. Duro, pero bueno. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? Romanos capítulo 5. Si alguna vez lo convencieron de eso, hermano. Aquí está la explicación por qué usted y yo reinamos sobre los demonios. 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Cristo. Pero el don, el regalo de Dios, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don, el regalo de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la gracia de mi Señor Jesucristo, recibí yo y recibió usted el regalo de Dios, el regalo de la justificación, el regalo del perdón de los pecados, el regalo de la restauración de nuestra naturaleza. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dice el 16, y con el don, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, de muchos pecados, porque Adán no pecó sino por desobediencia, pero los hijos de Adán, la descendencia de Adán, oiga, se pervirtió de toda forma a través de Caín, se pervirtieron de tal manera que el Señor dijo, acabemos con la humanidad. Ahí vino el diluvio. A causa de muchas transgresiones para justificación vino el don de Dios. 17. Póngale cuidado a esto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Está diciendo que si yo nací pecador solo porque Adán pecó, porque Jesucristo obedeció, yo soy hecho, oiga, léalo por favor, yo soy hecho gobernador, yo soy hecho para reinar sobre los demonios, mucho más reinarán en vida por uno solo, dice la Biblia. No, me cambiaste el texto, yo no voy por allá. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Usted recibió la gracia de Dios? ¿Y la justicia de Dios la recibió? Entonces usted no es una víctima, hermano. Conozca la verdad para que sea libre. Enseña la verdad para que los demás sean libres. No puede ser, hermano, que como cristianos sigamos estando esclavos de la enfermedad, de la ruina, de la desgracia. No es posible, hermano. Haga lo que tenga que hacer. Confiese, pida perdón. Hermano, es que este es el problema. Mire, el problema de que las personas permanezcan atados a una cosa es que guardan silencio. Bueno, cualquiera que lo haga. Si nosotros guardamos silencio ante lo que pasó, ante lo que sucedió, escuche, si yo fui bien vago y cuando llegué a la vida cristiana solo dije, Señor, perdóname por tanta vagancia, le digo una cosa, la misma inclinación que yo tuve en el mundo permaneció en mí. Solo cuando abrí mi boca y le dije, Señor, yo he sido así, así y así. Tuve estas mujeres, tuve estas amantes, yo me revolqué con ellas. Señor, fui infiel a mi esposa. Me deleité en el licor, me deleité en el mundo. Ah, ese eras vos, Héctor, sí. ¿Y qué querés? No, Señor, yo no quiero ser más así. ¿Querés ser libre? Sí. Ah, bueno. ¿Qué querés que haga contigo? Lo que quieras, Señor. Pero yo no quiero seguir más en eso. Pero cuando uno guarda, cierra el pico, cuando uno no dice nada, no pasa nada, porque la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero dice la Biblia, mas el que los confiesa, ¿y qué? ¿Y qué? Alcanzará misericordia. Muchos de nosotros nos hemos apartado, pero no hemos confesado. Entonces, allí es cuando la Biblia dice, allí es cuando el cristiano dice, muy duro, esta lucha no pasa, las cosas no mejoran, esta situación muy difícil. Sí, es una lucha continua, a veces sí, a veces no. Es que el diablo, no, hermano, no tiene que ver con el diablo. La sangre de Cristo, oiga, la sangre de Cristo desactivó el poder de Satanás sobre nuestra vida. Hola. Pero hay cosas que traen consecuencias si usted no las ha confesado. Escuche, esto tómelo hoy y siempre, con lo que pasó en su vida pasada, con lo que sucedió cuando no era cristiano, pero con lo que pueda suceder el día de hoy.
La gente se siente atada cuando no ha sido libre de una herencia de maldición, de una inclinación perversa, de un deseo pecaminoso. La gente se siente atada, ¿sabe por qué? Porque cae en el error. Pasan unos días y vuelve y cae y no saben qué hacer. ¿Y sabe qué pasa? Ese error los aleja de Dios. Ese error los mete en un sentimiento de culpa y un proceso de muerte tan impresionante, pero muerte de ellos, muerte del alma, muerte física. Ese sentimiento de culpa, hermano, ese sentimiento de acusación. Uy, no, es que lo que yo hice, eso yo creo que no tiene perdón, es que me revolqué en la porquería más grande. Espérese. Isaías 1, 16 y 17 dice, deje de hacer lo malo, aprenda a hacer lo bueno, pero el 18 dice, venid luego, venga ya y estemos a cuenta. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Hábleme, cuénteme lo que hizo. ¿Usted quiere ser libre? Dígame lo que hizo. Bueno, no he hecho nada, pero estoy pensando. Dígame lo que está pensando antes de que se vuelva un hecho. Dígamelo. Cuénteme qué es lo que pasa por su mente, que no lo deja tranquilo. ¿Qué es lo que pasa por su alma? ¿Qué está deseando? Por vergonzoso que sea, el Señor lo escucha y le dice, voy a convertir ese pecado en algo tan limpio. Isaías 1:18 dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ah? Pero es ahí, hermano, es ahí. El cristiano es libre porque Jesucristo lo hizo libre. Y si algún error cometiera, vamos a la presencia del Señor, le contamos tal cual son las cosas y usted vuelve a quedar libre porque usted no desea permanecer en el pecado. Cuando ese cristiano, que no creo que a un cristiano sincero le pase eso, cuando ese cristiano decida volver al pecado, permanecer en el pecado, practicar ese pecado, entonces sí es problema, porque esa decisión lo va a apartar de Dios, y apartado de Dios, entonces ahora sí los demonios lo van a rodear. Ayer lo dije, hoy lo voy a volver a decir, sucede mucho con los jóvenes, sucede mucho que los jóvenes, con esa explosión de hormonas que hay en su vida, y con ese deseo de conocer mundo, entonces incurren en pensamientos lujuriosos, en vista de pornografía. Y el muchacho cristiano se va llenando de vergüenza, porque eso es lo que quiere el diablo, se va llenando de pena, se va llenando de vergüenza y se va apartando de Dios. Ya dice, yo creo que Dios no quiere nada conmigo. Dice, creo que ya Dios se decepcionó de mí. Y eso es lo que le gusta a Satanás. Porque en esa condición, ese cristiano vuelve a estar atado, primeramente a su pecado, pero segundo, escuche, a resignarse con el hecho de no ir al único que lo puede libertar. Y entonces, claro, al diablo le gusta eso. ¿Y Dios qué puede hacer? Si esa persona cometió 1, 2, 3, 5 errores, cometió 1, 2, 3 pecados, y se aleja de él, se aleja de Dios, ¿qué puede hacer Dios? ¿Lo va a obligar? Déjeme decirle, no lo va a obligar. Pero la libertad solamente está en Cristo Jesús. Hola. La libertad solamente está en contarle al Señor, en decirle, mire, esto es lo que me sucede, esta es la verdad del momento, esta es la verdad, la realidad de mi vida, haga algo conmigo, haga lo que tenga que hacer, yo no quiero seguir en esta situación. Eso es. Mire, ¿sabe una cosa bien poderosa? El hecho de que usted ya haya aprendido a mantener una comunión con Dios. Porque cuando uno mantiene una comunión con Dios, todo se lo cuenta al Señor. Lo bueno, Señor, gracias, mira, me sucedió esto. Pero lo malo también, ay, Señor, la embarré, ¿sí viste? Y se lo dice con sinceridad, y, hermano, descansa el alma. Las personas que las han afectado espíritus de acusación, que les dicen, usted se va a morir, usted, y ese temor tan horrible, y esa percepción de castigo. Pues sí, no pelee más con ese demonio de acusación que lo está afligiendo. Arrodíllese y dígale, Señor, yo soy culpable. ¿Para quién es la sangre de Cristo? ¿Para quién es la sangre de Cristo? ¿Para el culpable? Sí. Señor, yo soy culpable, Señor, lo confieso. Sí, Padre, lo hice, pequé. ¿Sabe qué pasa con el diablo?
que ya no puede seguir acusándote, porque inmediatamente la confesión sale de la boca del hombre con sinceridad, viene el perdón de Dios. Primera carta de Juan 1:9. Es automático. Primera carta de Juan 1:9. Si usted lee del versículo anterior, usted se va a dar cuenta de algo. Oiga, pero como que estamos fuera de tiempo. Mire lo que dice la primera carta de Juan 1:8. Eso es para los cristianos. Juan le escribe a los cristianos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces cuando uno dice, no, pero ¿por qué? Yo fue que no, es que Él me obligó, es que Él hizo. Tú sabes, Señor, que yo no quería, pero Él me obligó. No. La sangre no es para el que se autojustifica. La sangre es para el culpable. ¿Para quién? Para el que se declara culpable. Entonces dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que el que guarda cosas, el que guarda secretos, no entiende que la desgracia de ese secreto que está guardando le llega a su vida. Claro, la consecuencia de ese pecado que oculta, que no le ha confesado a Dios, empieza a manifestarse en su vida. En cambio, el cristiano, el creyente va y le dice, Señor, sí la embarré. Acepto, hice esto, sabía que era pecado, pero lo hice. Me dejé llevar el impulso, el deseo, Señor. Esta es mi situación, Padre. Esto es lo que me está pasando. ¿Ah, sí? ¿Sabe qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No solamente para perdonar mi pecado. Yo no veo, hermano, donde la Biblia dice, pida perdón. No, dice, confiese. Entonces dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solamente nos perdona los pecados, sino que nos limpia de toda maldad. La maldad que había en esa intención, la maldad que hubo en ese hecho, la limpia el Señor cuando usted lo confiesa con sinceridad. Señor, sí. Y me deleité, Señor, y me regocijé. Y yo hablando de esa mujer, Señor, yo sentía como que estuviera chupándome un dulce. Uy, me gustó tanto decir que era una vieja bruja bochinchera. ¿Acaso Dios no lo sabe? Él lo sabe. Y solo cuando el Salmo dice, porque Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace entender sabiduría. Cuando escucha al Señor que hemos pecado, dice, listo, limpio de pecado y limpio de maldad. Consecuencias no van a venir porque usted confesó su pecado. Entonces no le dé temor de los demonios, dele miedo de echarse encima a Dios, de volverse enemigo de Dios a través del pecado. Y no porque peque, sino porque no cuenta lo que hizo. El problema hoy en día, hermano, del cristiano es que comete un error y le da miedo. Entonces se aleja. Entonces dice, no, decepcionado debe estar Dios de mí. No, ya ni para qué. Eso sí le sirve al diablo, claro. Al diablo no le sirve es que usted y yo, todas las veces que nos equivoquemos, levantamos la voz, gritamos y respetamos el esposo, la esposa, el papá, la mamá, vamos al Señor. Señor, mire, lo hice. ¿Sabe cuál es la mayor atadura de un cristiano? Que a toda hora vive tratando de aparentar lo que no es. Vive tratando de aparentar una perfección que no existe en ningún ser humano, en ningún cristiano. No hay cristiano perfecto, no lo hay. Pero sí existimos cristianos que vamos a papá y le decimos, Señor, ayúdanos. Hola. Eso. Entonces, mañana se continuará este estudio. ¿Eh? ¿Qué tal si oramos? Espero que le haya edificado esta palabra hasta aquí. Porque si usted conoce la verdad de Dios, esa verdad te hace libre. Pero la verdad de un hombre te ata, te limita y te somete a temor, a condenación. Y eso Dios no lo quiere. Padre, queremos darte gracias en esta hora en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Padre Celestial, somos tus hijos, Señor, y como tal nos acercamos a ti.
Señor, poniendo al descubierto nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, Señor. Ninguno de ellos son encubiertos a ti, porque solamente tú nos puedes direccionar por caminos de santidad, por caminos de obediencia, de paz, de libertad. Padre Celestial, llénanos de tu presencia hoy y siempre, Señor, y corrígenos, Señor, en lo que nos tengas que corregir. Ayúdanos a entender lo que no hemos entendido, Padre, y ayúdanos, Señor, siempre, Padre, a no apartarnos de tu camino, ese camino de rectitud, Señor mío. Padre Celestial, ayúdanos a comprender lo que es la verdadera libertad en Cristo Jesús. La verdad es la única que nos trae libertad, Señor, lo estamos entendiendo. Ayúdanos a corregir cualquier engaño, cualquier palabra mentirosa que haya sido enseñada, que hayamos aprendido, Señor, no sé de dónde, algún concepto errado que tengamos de ti, de tu palabra, de tus propósitos en nuestra vida, Señor, para que podamos, bendito Dios, gozar de libertad. Porque si lo que tenemos, Señor, en nuestra vida es tu verdad, porque si lo que hemos entendido es tu verdad, lo que hemos aprendido y estamos practicando es tu verdad, Señor, vamos a caminar por caminos de libertad, por caminos de bendición, Señor, donde tu mano estará para ayudarnos, para sostenernos, Señor, para no dejarnos caer de ninguna manera. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por esa libertad que has ganado para nosotros. Gracias, Señor, por estar cada día, Señor, enseñándonos ese camino recto, esa verdad poderosa. Te pido que mi hermano que ha entendido, que mi hermana que ha entendido, que aquellos que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo, que han entendido tu verdad, tu palabra, Señor, la enseñen, la practiquen, Señor, y edifiquen otras vidas a través de ella, bendito Dios, destruyendo la verdad del diablo, que es mentira para Dios, destruyendo una verdad asolapada allí de los hombres, unas doctrinas de hombres, Señor, de conceptos humanos que se metió en la iglesia, Padre, y que en muchas de ellas está gobernando, está reinando esas doctrinas de error, Señor, esas doctrinas de hombre, esos pensamientos, esos conceptos, esas opiniones de hombre, Padre. Yo te pido que las desarraigues de nuestra vida, que las desarraigues de la iglesia, que las desarraigues, Señor, de toda congregación de sana doctrina, para la gloria de tu nombre, para crecimiento de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro familias bendecidas, prosperadas, sanas, sobre todo familias libres en tu verdad, en esa verdad bíblica, Señor, en esos principios de tu palabra, libres para la gloria de tu nombre, bendecidos, sanos, prosperados y restaurados, Señor, en todas las cosas, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.